Bienvenidos chicos, una vez más a esta clase de análisis técnico de cero avanzado. El día de hoy vamos a seguir dándole continuidad a lo que hemos venido estudiando, ¿sí? Y parte de esto es el aprender a conocer o interpretar lo que se conoce como velas japonesas, ¿sí? Esas velitas que nosotros constantemente estamos viendo en las gráficas y cada vez vamos a estar viendo en nuestro diario vivir para todas aquellas personas que continúen en esto y que hagan parte de su vida, que hagan el trading una parte de su vida, ¿no? Va a ser algo que los va a acompañar por el resto de sus vidas, ¿sí? El día de hoy vamos a arrancar con lo que serían velas japonesas, vamos a ir viendo lo que sería un poco de la definición, ¿sí? En resumen, como les he venido diciendo, las velas japonesas son un instrumento o una herramienta, ¿no? Que se utiliza para nosotros poder entender cuál es el movimiento del precio en el mercado. Pero no solamente el movimiento del precio, sino cuál es la intención que está detrás de ese movimiento. Porque recuerden que el precio se mueve por alguien que se encuentra detrás. Hay una persona, una entidad, un organismo, una institución que es la que se encarga de ocasionar que el precio se pueda mover de una u otra forma. Si nosotros lo vemos ya más desde el punto de vista analítico, sabemos que eso se traduce en oferta y demanda. Y las velas nos van a indicar a nosotros ese comportamiento, nos van a decir cuál es la intención verdadera que tiene el mercado, qué es lo que quiere hacer, quién va ganando terreno, va ganando la oferta, va ganando la demanda, ¿sí? Eso es la vela japonesa, esas son las velas japonesas. Las velas japonesas tienen características, como les dije, no vamos a leer al final de toda la capacitación, ustedes van a tener acceso a este ebook que nosotros les vamos a obsequiar a todos ustedes para que puedan, digamos, tenerlo de repaso. Vamos a irnos de una vez con lo que serían las partes de una vela, ¿sí? Yo sé que ustedes están acostumbrados a ver este tipo de formaciones en las gráficas y es lo que normalmente se ve, pero ¿cómo se lee o cómo se interpreta eso, sí? Nosotros tenemos que entender que la vela tiene partes, ¿sí? Y ella va a estar conformada por lo que sería la apertura, el cuerpo, el cierre, el mínimo y el máximo, ¿sí? Quiere decir que la vela va a tener un origen y durante el tiempo que esa vela esté en vigencia, ¿sí? Nosotros vamos a conseguirnos con un comportamiento, bien sea alcista o bien sea bajista, ¿sí? Ahora, las velas tienen temporalidades, es decir, una vela japonesa de 4 horas no va a ser la misma de una hora, ¿sí? Una vela japonesa de 4 horas tiene dentro de sí 4 velas de una hora y una vela de una hora tiene dentro de sí 60 velas, eh, perdón, una vela de una hora tiene dentro de sí 4 velas de 15 minutos, y así lo podemos ir bajando. Tiene velas de 5 minutos, tiene velas de 1 minuto, tiene velas de 3 minutos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como fractalidad. Entonces nosotros, en el análisis técnico que vamos a ir haciendo, nosotros tenemos que entender primero y principal la temporalidad. Y eso hace referencia a lo que nosotros hemos venido viendo con lo que es la teoría de Down. Down nos hablaba de que teníamos 3 tipos de tendencia: tendencia principal, secundaria y terciaria o menor. Dentro de esas tendencias nosotros nos vamos a conseguir con gráficas de un día, gráficas semanales, gráficas mensuales, gráficas de 4 horas. Y la única diferencia que tienen esas temporalidades es el tiempo de la vela. Es decir, que esa vela me va a mostrar a mí cuál fue el comportamiento de la oferta y la demanda durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Si yo estoy viendo un gráfico de 4 horas, quiere decir que cada vela me representa a mí 4 horas de ese activo, cómo se ha comportado el precio durante esas 4 horas que ha estado en vigencia esa vela, ¿sí? Yo puedo bajar a temporalidades menores, que eso serían tendencias secundarias o tendencias terciarias, tendencias menores, y nosotros estaríamos haciendo referencia de una vela de 15 minutos o una vela de 1 minuto que me va a mostrar a mí la vida o lo que hizo la oferta y la demanda en ese periodo de tiempo. Si hubieron más compras o hubieron más ventas, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a conseguir con lo que son las velas alcistas y las velas bajistas. No vamos a tener ningún otro tipo de vela en el mercado. No te vas a conseguir con otra vela. Existen solo 2 velas, la alcista y la bajista.
Cada una de ellas tiene las mismas características, tiene los mismos puntos, tiene un punto de apertura, tiene un cuerpo, tiene un cierre, tiene el máximo y tiene el mínimo, ¿sí? ¿Qué es ese máximo, ese mínimo y ese cuerpo? Bueno, nosotros vamos a tener al precio o a la cotización, en este caso, del activo que vamos a analizar, arrancando a una hora determinada, asumiendo que nosotros estamos en velas de 1 minuto, ¿sí? La vela va a aperturar en este punto y el precio puede caer por debajo de ese precio de apertura y nuevamente subir hasta que en transcurrido el minuto, la vela cierre, se acaba el minuto y esa vela se cierra. Esa vela muere, por así decirlo, queda plasmada dentro del mercado, dentro del gráfico, y me muestra a mí hasta dónde se cotizó ese activo, ¿sí? Durante ese periodo de tiempo, en este caso de 1 minuto. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que las mechas o sombras van a ser el precio máximo que alcanzó o el precio mínimo que alcanzó esa cotización en esa vela de ese minuto o en esa vela de esa hora, ¿sí? Estas son las partes de una vela, ¿sí? Es la forma en como nosotros tenemos que aprender a interpretar o a leer una vela, ¿sí? Ahora, las velas, dentro de las velas o lo que es el análisis técnico, nosotros no solamente nos vamos a quedar con esta lectura, nosotros nos vamos un poco más allá y empezamos a leer o a entender la combinación de varias velas. ¿Qué me quiere decir? Y nosotros entramos en lo que se conoce como patrones de velas, ¿sí? Un patrón de vela no es más que el indicio, la señal o el movimiento que está tratando de hacer el mercado en un periodo de tiempo determinado que me indican a mí cuál es la direccionalidad del precio o cuál es la intención del precio, ¿sí? Los patrones de vela se pueden clasificar de acuerdo a los tipos de señales que proporcionan, así como por el número de velas que conforman cualquier patrón en particular. Por lo tanto, hay patrones alcistas y patrones bajistas, patrones de continuación y patrones de reversión de tendencia, así como patrones de velas simples, patrones de velas dobles, patrones de velas triples. Al analizar los patrones de velas, es importante comprender la relación de las velas japonesas con la psicología del mercado. Entonces, dense cuenta que nosotros y aquí les quiero dejar claro mucho el hecho de que cuando las personas comienzan a estudiar esto o comienzan a aprender en los mercados financieros, no digo que está mal, pero las personas comienzan a querer conocer absolutamente todos los patrones de las velas. Y no digo que no esté mal, ¿no? Pero a nosotros no nos va a servir de mucho tener la lectura solamente de las velas si no lo acompañamos de otro tipo de análisis o si no acompañamos nuestro análisis de otro tipo de perspectiva, ¿sí? Como por ejemplo soportes y resistencias que nosotros también lo vamos a ver ahorita, ¿no? Cómo funciona o cómo se leen las velas en base a ello. Ahora ustedes se pueden dar cuenta de que existen muchísimos tipos de velas, hay muchos patrones, hay patrones para, para movimientos alcistas, hay patrones para movimientos bajistas, patrones que nos dicen a nosotros que el precio va a continuar subiendo o va a continuar bajando, hay patrones que nos dicen a nosotros, mira, el precio posiblemente va a llegar hasta acá y se va a retroceder, ¿sí? O va a llegar hasta acá y vamos a tener un retroceso, ¿sí? Vamos a tener patrones de una sola vela, de dos velas, de tres velas, de cuatro velas, de un conjunto de velas, ¿sí? Entonces, yo no quiero que ustedes se vayan a, digamos, llenar con mucha información o a pensar que esto lo es todo. Hay ciertos patrones de velas que nosotros los vamos a ver acá que son importantes y que es bueno que ustedes los conozcan porque son los más básicos y son los que, digamos, vamos a conseguir más en el mercado y son los que nos van a dar a nosotros una mayor relevancia al momento de nosotros estar haciendo el análisis, ¿sí? Dentro de esos patrones, yo les traigo acá los más conocidos, los patrones que son más utilizados, los que son más relevantes, por así decirlo. Cada patrón tiene un nombre, cada patrón lleva un nombre, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de patrón, hablamos de una formación de velas en específico, ¿sí? Nosotros acabamos de ver de que las velas están conformadas de esta forma, tienen estas características, apertura, cuerpo, cierre, máximo y mínimo. Pero dependiendo de cómo esa vela cierra, dependiendo de cómo esa vela termina, eso nos va a decir a nosotros cuál es la intención del mercado y qué es lo que está queriendo hacer, bien sea la oferta o la demanda, ¿sí? Dentro de esos patrones nosotros vamos a comenzar
con la famosísima vela doji, que es una vela de indecisión, nosotros nos conseguimos con algo muy parecido a esto. En algunos casos tiene un pequeño cuerpito, ¿sí? Un cuadradito aquí chiquitico donde tú te consigues que tiene una sombra por arriba, una sombra por abajo y tienes un cuerpito sumamente pequeño. El precio ni subió ni bajó, se mantuvo ahí. Este tipo de velas, cuando nosotros las conseguimos en el mercado, digamos que son fácil de leerlas, pero cuando tú estás analizando, eh, te complica en el sentido de que estas velas te dicen a ti que la oferta y la demanda no saben qué hacer, o el mercado está en una zona de parada, ¿sí? El mercado está en una pausa donde ni la oferta tiene el control, ni la demanda tiene el control, ¿sí? Y muchas veces en estos casos lo que a los traders les queda o les toca es esperar. ¿Sí? Esperar la formación de una vela siguiente y esto se puede ver, digamos, muy afectado, se puede ver muy relacionado con tu tipo de trading, porque si tú estás esperando la formación de una vela en un punto específico del mercado y resulta que el mercado te está dando una doji, pero resulta que esa vela es de 4 horas, quiere decir que el mercado duró 4 horas en indecisión. Y son 4 horas que el trader duró esperando en ese soporte o en esa resistencia para tomar una decisión, pero sencillamente la oferta no toma una dirección, la demanda tampoco toma una dirección y los dos están de una forma neutral, ¿sí? Entonces digamos que estas velas no son muy agradables o no son bien vistas porque nos hablan a nosotros de que el mercado no sabe hacia dónde ir o el mercado está haciendo una pausa, una parada y eso se traduce en sencillamente lo que al ser humano no le gusta es esperar, ¿sí? Esperar a ver qué va a hacer el mercado, hacia qué dirección se va a inclinar y en esa dirección nosotros tomar las posiciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener siempre los mismos puntos, las mismas características en este tipo de velas. Vamos a tener una apertura, vamos a tener un cierre, un mínimo y un máximo. En la mayoría de los casos, el precio apertura tiene un mínimo, tiene un máximo y regresa al precio de apertura. Cierra en el mismo punto donde aperturó o cierra un poquitico más arriba o un poquitico más abajo, pero es insignificante en comparación al precio que abrió esa vela, ¿sí? Eso nos habla a nosotros de que, bueno, el mercado intentó subir, no hubo aceptación hasta esos precios, intentó bajar, no hubo aceptación y regresó al medio. A esperar que, bueno, pues venga la participación pública o que llegue algún tipo de institución a tomar una decisión que tengan la capacidad suficiente para mover el mercado y ahí es donde entonces luego entra el resto de participación a mover el mercado o a sumarse a ese movimiento, ¿sí? Vamos a tener otro tipo de vela que es muy famosa, es muy conocida, es la que se le conoce como el hammer o martillo, ¿sí? Es un patrón alcista. Es un patrón que nos indica a nosotros un cambio de tendencia y su representación es así. Es como un martillito. Tú te vas a conseguir con una vela de este tipo. Te consigues con que la vela aperturó, tuvo un mínimo que nos está diciendo a nosotros que hubo oferta en ese momento durante la vida de esa vela, puede ser 4 horas, 1 hora, 15 minutos, pero seguidamente de ahí la demanda entró en el mercado, ¿sí? Y subió la cotización cerrando con una vela alcista, una vela positiva, ¿sí? Esto va a tener una probabilidad o va a tener una determinada probabilidad dentro del mercado cuando tú te consigas con una vela de este tipo. Es decir, hay un 65% de probabilidades de que cuando tú te consigas con una vela de esta en una zona de soporte, ¿sí? Esto te indique a ti de que el precio va a comenzar a subir. Nosotros estamos hablando de que venimos con una tendencia bajista o una estructura bajista y el precio llega a una zona de soporte y te muestra este tipo de vela. Esto te dice a ti que, bueno, el precio llegó a una zona de venta lo suficientemente baja donde ya la oferta no puede seguir bajando el precio y la demanda comienza a tomar el control. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos o estas velas que ustedes van a comenzar a ver hoy, que yo les estoy mostrando, también reciben el nombre de gatillos, ¿sí? Nosotros, dentro del análisis técnico, ustedes van a utilizar muchísimo lo que vimos la clase antepasada, que es soportes y resistencias. Ese va a ser el pan de cada día dentro de este tipo de análisis. Soportes y resistencias. Y dentro de un soporte o de una resistencia es donde se van a comenzar a tomar las posiciones, bien sean de compra o de venta. Y en esa zona lo que nos va a decir a nosotros si vamos a abrir la posición o no la vamos a abrir va a ser una formación de vela en específico, ¿sí? Y eso recibe el nombre también de gatillo, ¿sí? Entonces,
muchas veces van a leer por ahí en algún momento de que digan, bueno, estoy esperando el gatillo en la zona de soporte o estoy esperando el gatillo en la zona de oferta, ¿sí? La lectura de vela, bueno, ya nosotros vemos que esto es una especie de guerra que hay entre la oferta y la demanda, donde la demanda termina teniendo el control de ese espacio de tiempo dentro del mercado, en este caso de esta vela. Ahora, este tipo de probabilidades va a ser a favor de acuerdo al tipo de vela o a la temporalidad que nosotros estemos viendo. Porque si yo me consigo con esto en una estructura bajista o en una tendencia bajista, pero estamos hablando de unas gráficas de un minuto, créanme que va a tener, digamos, peso, pero no va a ser lo mismo con que tú te consigas con este tipo de formación en una gráfica de 4 horas, ¿sí? Que nosotros estemos hablando de una vela de 4 horas. Esto sí te habla de un cambio de dirección, un cambio de tendencia, ¿sí? Para una temporalidad, mientras mayor sea la temporalidad, preferiblemente desde H1 para arriba, nosotros vamos a tener una mayor probabilidad, ¿sí? Y es lo ideal, ¿sí? Vamos a conseguirnos ahora con lo que se conoce también con como la shooting start o estrella fugaz, ¿sí? Es una vela completamente opuesta a la vela martillo que nosotros acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta, es idéntica, pero es al contrario. Aquí te dice que la demanda tuvo el control en un determinado periodo de tiempo o durante la vida de esta vela, hasta que la oferta entró en el mercado y empezó a posicionarse y a tomar el control, ¿sí? Se forma en una tendencia alcista y es un patrón de cambio de tendencia, ¿sí? Tú te vas a conseguir con esta velita en una tendencia alcista, en la parte ya alta, donde el precio ya no puede subir mucho más, te vas a conseguir con esta velita que te va a dar el indicio o la probabilidad de que el mercado va a comenzar a retroceder, ¿sí? Es idéntica, es tal cual a la otra velita. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia es que, bueno, esta es alcista y esta es bajista. Lo ideal es que nosotros tratemos de identificar este tipo de vela en una zona de soporte. Es decir, si tú ves que el precio viene cayendo y te consigues con que, bueno, estás llegando al soporte, vas a esperar un gatillo. Y este tipo de vela, si el mercado te muestra esta vela en esa zona de soporte, esto es un gatillo que te dice, tío, ok, la oferta está perdiendo el control, la demanda está entrando en juego y es un buen momento para yo poder tomar una posición, ¿sí? Ocurre lo mismo, pero en este caso en una resistencia te consigues con este tipo de vela que es lo que se conoce como estrella fugaz, ¿sí? Vamos con la tan famosísima engulfing o vela envolvente. Esta es la vela que ustedes van a usar muchísimo más durante el resto de su vida, ¿sí? Como traders. ¿Por qué? Porque esta es una vela de poder, es una vela de fuerza, es una vela que te habla de control dentro del mercado. Cuando tú te consigues con una vela de esta, ya tú te das cuenta y puedes saber de que, ok, el mercado está tomando una dirección o estamos teniendo un posible cambio de dirección, ¿sí? Ahora, esta vela nosotros la vamos a poder identificar siempre realizando la comparación, ¿sí? ¿Comparación con quién? Bueno, con la vela anterior, con la vela que está antes de esta vela envolvente. Tú te vas a conseguir con una vela alcista o una vela bajista, ¿sí? ¿Cuándo esa vela es envolvente? Cuando esa vela, como lo dice su nombre, envuelve la vela previa, que en este caso es una vela contraria a ese movimiento. Si yo retomamos el ejemplo de que nosotros venimos en una tendencia bajista, el precio viene cayendo, llega a una zona de soporte donde vienen con puras velitas rojas y en este punto el precio de pronto en ese soporte, ¡pum!, me saca una velita de este tipo que envuelve a la velita previa, que es una vela bajista, ¿sí? Y para ello tiene que envolverla en lo posible entre un 65% a más del cuerpo de la vela anterior. Si ustedes se dan cuenta, en este caso yo tengo una velita roja y esta vela cubre por completo mi velita anterior. Es decir, la demanda está cubriendo, está envolviendo completamente a la oferta en esta zona de soporte. Y esto es uno de los gatillos que más buscan la mayoría de los traders cuando están operando soportes y resistencia, porque esta es una vela de poder, es una vela de fuerza que te dice a ti, ok, en este punto, ahora el precio posiblemente va a comenzar a subir. Es una vela que te indica un cambio de dirección, un cambio de tendencia, dependiendo de la temporalidad nuevamente, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo me consiga con una velita de esta en una gráfica de un minuto, que sea una vela de un minuto, a que yo me consiga con una velita de esta en una gráfica de 4 horas, ¿sí?
Nosotros estamos hablando que, bueno, durante un minuto tuve mucha demanda en esta zona. Es algo completamente diferente a conseguirme con que durante 4 horas completo la demanda tuvo el control completo de esa zona de soporte, ¿sí? Obviamente que nosotros nos vamos a conseguir con una cotización mucho más elevada, ¿no? Va a ser un rango de precio mucho mayor, ¿sí? En este caso, en una zona de soporte. Entonces, es una vela que nos habla a nosotros de fuerza, de poder y de cambio de tendencia. Son velas que son gatillos y nosotros vamos a necesitar buscarla o tratar de buscarla en una zona de soporte o en una zona de resistencia para nosotros tratar de irnos a favor de ese sentimiento o de ese movimiento de esa vela, ¿sí? Venimos ahora con el hombre colgado, ¿sí? El hombre colgado es una vela que te da un pronóstico, que te dice, cuando te habla de pronóstico, quiere decir que esto no es 100% veraz. No quiere decir que siempre que te consigas con el hombre colgado vas a tener ese movimiento, ¿sí? Es una vela de pronóstico. Vuelvo y les repito, nosotros esto o este tipo de patrones de velas que ustedes están viendo el día de hoy, les sirve, pero siempre y cuando ustedes lo acompañen, bien sea con soportes y resistencias, líneas de tendencia, ¿sí? Más adelante van a ir viendo lo que son indicadores, van a ver volumen y eso nosotros vamos a utilizarlo para acompañar la lectura de las velas y nos van a dar una mayor confirmación y seguridad al momento de tomar una posición, ¿sí? Está formado por una sola vela japonesa, a diferencia de la vela anterior, que este patrón yo necesito dos velas porque tengo que comparar la vela previa para saber si esta es envolvente o no. No puedo saber si ella es envolvente si no puedo compararla con la vela previa, porque ¿a quién está envolviendo? Entonces yo necesito dos velas acá. A diferencia de este patrón me habla de que es una sola vela japonesa. Es análoga al patrón Hammer, o sea, son igualitas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo al Hammer, que cuando nosotros conseguimos o nos conseguimos en una tendencia bajista, el precio está llegando a una zona de soporte, tienes el martillo y ahí es una señal de que el precio va a comenzar a subir. ¿Sí? Es análoga a este tipo de patrón, a este tipo de vela, al Hammer, ¿sí? Aparece al final de una tendencia bajista y es de pronóstico alcista, ¿sí? En este caso de la Hammer, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer nosotros? Si ustedes se dan cuenta, mira que el hombre colgado se observa en una tendencia alcista, digamos en una zona de resistencia. Nosotros podemos ver aquí el hombre colgado, que es la velita, es una sola vela. Tú te consigues con que los precios van subiendo, subiendo, subiendo y de pronto, ¡pum!, el precio o el mercado te muestra este tipo de vela y tú dices, ok, hay un posible pronóstico de que los precios empiecen a bajar a partir de acá, pero yo necesito ver si esto está en una resistencia importante, ¿sí? Para poder, digamos, lanzarme a favor de este movimiento o de este posible pronóstico, ¿sí? Y obviamente, si es rojo, si es en este caso bajista, el hombre colgado, tiene que ser una velita bajista, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Las velitas blancas son las alcistas y las negras son las bajistas. ¿Cómo yo voy a reconocer este tipo de patrón o esta vela? Bueno, aquí tenemos 4 puntos. El primero dice que se forma en la parte superior del mercado o en una tendencia alcista. Obviamente que si la velita se llama hombre colgado, tú no puedes colgar algo en el piso, ¿no? Lo vas a colgar arriba. Entonces nosotros estamos hablando de que siempre vamos a buscar este tipo de patrón en una tendencia alcista. Entonces tú te vas dando cuenta de que nosotros ya identificando la resistencia y el soporte, de acuerdo a la zona donde el precio esté, yo voy a poder buscar un tipo de vela determinado. Si el precio está llegando a la resistencia, yo puedo esperar a que el gatillo sea una envolvente bajista que me puede dar la señal y es mi gatillo para yo poder entrar en el mercado. O sencillamente no me dio una vela envolvente, no me dio un engulfing, sino que me dio un hombre colgado, también me sirve. La vela se caracteriza por un cuerpo pequeño que se encuentra por encima de la tendencia. El cuerpo ha de ser bajista. ¿Sí? Aquí te hace referencia a cuerpo negro porque usan color de velas negro. ¿Sí? Cuenta con una sombra inferior larga que es por lo menos 2 veces el tamaño del cuerpo. ¿Sí? La mecha o sombra, ¿sí? La sombra superior es nula o muy corta. En este caso, el hombre, hacemos referencia a que la parte de arriba es la cabeza del hombre y el resto es el cuerpo, ¿no? Por eso recibe el nombre de hombre colgado.
Es bastante característica la vela. Mira que tiene unas características bien definidas y nosotros vamos a poder identificarla siempre que usemos estos parámetros. Pero ojo, a nosotros, vuelvo y les repito, este tipo de formaciones de velas no nos sirven a nosotros en el medio de la nada. Nosotros necesitamos buscar este tipo de patrones en zonas de soporte o en zonas de resistencia. Porque si es que el mercado me da esto a mí en el medio de la nada, donde no estoy en un soporte, ni siquiera estoy en una resistencia, yo no puedo, no debo de prestarle atención a esa formación de esa vela, ¿sí? Porque a mí no me dice nada en esa zona, esa vela, ¿sí? Seguimos con lo que se conoce como los tres soldados blancos y hace alusión también al otro patrón que son los tres cuervos negros. En el caso de los tres soldados blancos, es una formación alcista que sucede en el punto más bajo de una tendencia descendente. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las velas o de los patrones son patrones o son velas que te indican un cambio de dirección y te dice la teoría que tú tienes que buscarlos en zonas de soportes o en zonas de resistencia. Mira que aquí te dice, es una formación alcista que sucede en el punto más bajo de una tendencia descendente. Es decir, que yo voy a conseguirme con que los precios vienen bajando bastante consecutivamente y llega el punto en el que se frena y me consigo con esta formación de tres velitas alcistas. ¿Sí? El patrón consiste en tres velas de color blanco o verde, del color que tú configures tus velas. Los inversores creen que esta formación indica una reversión alcista en el precio debido a la fuerte presión de compra. Esto, ojo que es, vuelvo y les repito, como les dije en un principio, el trading y el análisis se parece mucho a lo que es el derecho, ¿no? Al estudiar para ser abogado, porque depende mucho de la forma en cómo tú interpretes y cómo tú quieras aplicar esto. Hay quienes esperan la formación de estos tres patrones, de estas tres velas, para poder tratar de sumarse en el movimiento, porque ya dicen, bueno, esperan, tengo una, dos, tres, listo. Ya tengo los tres soldados blancos, ahora voy a entrar en el movimiento, pero si tú te das cuenta, lo que para unos quizás es aceptable, porque esperan la formación del patrón, para otros ya es tarde, porque el precio ya ha subido lo suficiente y se ha despegado bastante de esa zona de soporte. Entonces, muy posiblemente estos tres soldados en la parte más baja te hicieron a ti, pudo haber sido un martillo o pudo haber sido una vela envolvente que te envolvió la vela previa, ¿sí? Como es en este caso, que mira que esto es un envolvente porque te cubre la vela previa, la vela anterior, más de un 65% la cubre. Entonces, si nosotros lo vemos aisladamente de esa forma, pudo haber sido ya el primer gatillo, una vela envolvente y haber entrado después de esa vela envolvente pudo haber sido aquí en la segunda vela. Pero date cuenta que depende mucho el tipo de trading que tú vayas a utilizar, que fue lo que se habló también en las clases pasadas. Si tú eres scalper, eres intradía, eres swing, ¿sí? Y eso depende mucho de la temporalidad que vas a analizar el gráfico, el tipo de velas que vas a analizar. Vamos a tener la contraparte, que son los tres cuervos negros. El patrón opuesto a los tres soldados blancos son los tres cuervos negros que se representan con tres velas rojas consecutivas en la cima de una tendencia alcista o tres velas negras, dependiendo del color que tú configures tus velas bajistas, ¿sí? Y regresamos al mismo caso. Nosotros lo vamos a buscar o lo vamos a identificar en una estructura, en este caso alcista, en una zona de resistencia, es donde nosotros vamos a esperar este tipo de gatillos, ¿sí? Esto viene siendo un gatillo. Estos patrones son gatillos porque nos dicen a nosotros que activemos, que accionemos la orden, que abramos el trade, ¿sí? Que tratemos de sumarnos en ese movimiento porque el movimiento ya está establecido y ya se ve, ¿no? Entonces ya igual tiene una probabilidad del 75% siempre y cuando tú lo sepas identificar en la zona correcta, en el soporte o en la resistencia. A nosotros no nos sirve identificar este tipo de patrones en el medio de la nada. Yo necesito verlo o en un soporte o en una resistencia, porque en el medio de la nada a mí no me sirve para tomar una decisión, ¿sí? Seguimos. Estos hasta acá son los patrones más comunes. Son súper fáciles, son súper sencillos. Ahorita nos vamos a ir a una gráfica para ver cómo se ven en la gráfica algunos de ellos, ¿sí? Y la forma en cómo deberíamos de tratar de buscarlos en el mercado.
Pero nosotros antes de llegar ahí, vamos a cerrar, vamos a ver lo que sería el pullback y el throwback, ¿sí? Ustedes recuerdan que la clase de soportes y resistencia, yo les hablé a ustedes y les mencioné, chicos, nosotros un soporte cuando es roto, inmediatamente pasa a convertirse a una resistencia. Y una resistencia cuando es rota, inmediatamente se convierte en ¿qué? En soporte, ¿sí? Entonces, nosotros viendo el caso alusivo de esta imagen, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que el pullback en este caso lo vamos a identificar siempre que el precio rompa un soporte, ¿sí? Esta línea es mi soporte, los precios vienen bajando, rompe mi soporte e inmediatamente el precio regresa a retestear ese soporte, que fue lo que les había dicho. Inmediatamente el precio después de romper, él viene a retestear esa zona, ese soporte que ahora es una resistencia. Este retesteo, este movimiento se conoce como un pullback, ¿sí? Esta es una forma donde nosotros también vamos a buscar este tipo de gatillos. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes identificada tu línea de tendencia, tienes identificado tu canal, tienes identificado la estructura, ya tú sabes que el precio viene bajando, tú lo estás esperando en el soporte, pero ups, el precio rompió el soporte. Listo. Tú dices, aquí en el soporte el precio a mí no me dio entrada, no me dio un gatillo, pero ya el precio lo rompió a la baja. ¿Ahora qué puedo esperar? Bueno, que el precio venga a retestear ese soporte que ahora es una resistencia y aquí en este punto, justo acá, es mi zona para yo buscar un gatillo que puede ser un envolvente, puede ser un hombre colgado, puede ser tres cuervos negros, puede ser una, puede ser cualquiera de estas velitas, ¿no? Que acabamos de ver de estos patrones. Preferiblemente la vela envolvente, porque ya ustedes saben que la envolvente te habla de poder, te habla de fuerza, ¿sí? No siempre vas a tener la envolvente, pero es lo que se trata de buscar siempre en estas zonas. Luego de tener tu gatillo, que en este caso es tu vela envolvente, puedes sumarte en el movimiento porque ya tú sabes que ahora esto es una resistencia y el precio en teoría debería de venir a despegar o alejarse. Nosotros cuando tenemos el caso contrario en este escenario, el precio viene subiendo y tú estás esperando que en la resistencia el precio te confirme para caer, pero resulta que no te da un gatillo, sino que el precio rompe la resistencia. Ya tú sabes que inmediatamente esa resistencia se convirtió en soporte y viene siendo tal cual lo mismo, pero recibe el nombre de throwback, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos que ese movimiento de recapitalización del precio al romper un soporte se llama pullback. Y cuando el precio rompe una resistencia y viene a reconocerla ahora como un soporte, recibe el nombre de throwback. Entonces, el pullback es operable, el throwback es operable. Tú esperas a que el precio venga a retestear nuevamente tu soporte, que antes era una resistencia, y ahí vas a buscar un gatillo. ¿Sí? Súper sencillo, súper fácil. Vamos a continuar. Seguimos con lo que serían los 4 principios para interpretar patrones de velas japonesas. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que identificar, porque no es solamente ir a ver las velas japonesas y decir, bueno, listo, ya tengo el gatillo, ya tengo la envolvente, ya tengo el hombre colgado, ya tengo, no, los tres cuervos negros, no. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el contexto del mercado. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber qué es lo que el mercado está haciendo. El mercado está alejándose en este momento de una zona de soporte, está alejándose de una zona de resistencia o el mercado está en medio de la nada. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto que me está dando a mí el precio en este momento para yo buscar una lectura de vela? Bueno, estoy lejos de un soporte, estoy lejos de una resistencia. El contexto es que el precio viene de dónde? El precio viene de una resistencia, posiblemente va a venir a visitar el soporte y yo en este momento o en este contexto no puedo esperar un gatillo porque sencillamente no me sirve leerlo en el medio de la nada, ¿sí? Yo voy a necesitar, después de tener el contexto, localizar esa zona específica donde yo voy a buscar el gatillo, donde yo voy a buscar ese patrón de esa vela, como es en este caso. Yo tengo aquí una zona de resistencia donde sí es válido para mí buscar un gatillo, ¿sí? A mí no me sirve de nada buscar un gatillo acá, no me sirve de nada buscar un gatillo acá,
No me sirve de nada buscar un gatillo acá. No me sirve de nada buscarlo acá. Ah, aquí me sirve porque esta es una resistencia, es una zona donde el precio cuando llegó en un pasado me dijo, bueno, a partir de acá los precios comenzaron a caer porque, bueno, es una resistencia pasada, es una resistencia fija y es una zona donde yo puedo buscar una reversión a través de un patrón de vela, a través de una vela envolvente, a través de un hombre colgado, a través de tres cuervos negros, ¿sí? Tengo que tener el contexto y tengo que localizar la zona donde yo estoy haciendo mi análisis. Luego de que yo tengo esos dos puntos, yo necesito identificar y ver cuál es la posición de apertura y de cierre de mis velas. ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo en ese contexto? El precio está en una resistencia, perfecto. Las velas cada vez que cierran, cierran más lejos de la resistencia. Quiere decir que estoy teniendo el rechazo por parte de la zona. Es válido para mí el contexto, es válido para mí la ubicación y la apertura y el cierre de las velas que estoy teniendo en esa zona también son favorables y me confirman a mí el hecho de que el precio está en una resistencia y a partir de aquí puede comenzar el precio a caer y se vaya a dar, en este caso, la proyección que yo estoy estimando, ¿sí? Y por último, el tamaño de la vela. El tamaño me va a hablar a mí de la fuerza, del volumen en este caso. Aquí hay unas pequeñas definiciones. Una vela grande me indica una gran actividad. Si nos encontramos en una tendencia alcista o bajista, velas grandes sugieren que dicha tendencia tiene mucha fuerza. Si además las velas van creciendo de tamaño en relación a las anteriores, indican que el movimiento se está acelerando. Velas pequeñas indican poca actividad. Compradores y vendedores no tienen especial interés en esos niveles de precios. Velas muy grandes pueden indicar extenuación o acción climática. Eso puede ser una noticia, puede ser un fundamental, puede ser alguna situación que está ocasionando esas velas demasiado grandes. Y vamos a tener lo que son las contracciones de volatilidad, que son esos momentos en los que se desaparece la volatilidad, empiezas a ver puras velas doji, puras velas doji, puras velas doji, velas pequeñas, velas chiquitas, el precio no se mueve y sigue avanzando el tiempo y el precio sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Esto te habla a ti o te dice de que cada vez que el precio se va reduciendo, se va minimizando, se va compactando, nosotros estamos en la previa para un movimiento volátil, ¿sí? Recuerden que todo movimiento volátil, todo movimiento acelerado, todo movimiento de euforia siempre está precedido por un momento de calma, ¿sí? Por un momento de paz, de tranquilidad, donde tú ves que los precios no se mueven, el mercado no hace nada y de pronto después de que tiene 4 horas sin moverse, te consigues con que, ¡pum!, tienes velas envolventes una tras otra o tienes tres cuervos negros de tamaños inmensos y ahí tú dices, ok, el mercado estaba acumulando, estaba en una zona de paz, de tranquilidad, de calma, pero era esperando el momento para hacer la distribución, para accionar, ¿sí? Vamos a finalizar con lo que serían las desventajas, porque todo tiene desventajas. Por muy bueno que sea, todo tiene algún tipo de desventaja. Sí, aquí hay unas cuantas. Se las voy a leer rápidamente. Pese a que los patrones de velas proporcionan información sobre la acción del precio bruto, pero también tienen sus límites, sus limitaciones. Los patrones de velas pueden generar señales falsas en mercados volátiles. Ojo con eso, caracterizados por brechas y repentinos aumentos de precios. Un mercado volátil, y ustedes saben que las criptomonedas son el mercado más volátil que existe. Y ahí nosotros tenemos que ir con especial cuidado a interpretar las velas, porque es un mercado que tiene demasiada volatilidad, ¿sí? Debido a que ayudan a analizar la acción del precio actual o más reciente, no proporcionan información sobre el panorama general. Esto significa que es fácil quedar atrapado. ¿Sí? En un momento el mercado en el que no consideró el sentimiento más amplio a largo plazo, es decir, el mercado era completamente alcista y me dio tres cuervos negros y yo dije, bueno, voy a entrar en ventas porque tengo los tres cuervos negros, pero el movimiento o el sentimiento general o la tendencia principal, ¿sí? La primaria era alcista, bueno, y yo me quedé atrapado en el sentido de que, bueno, yo estoy vendiendo y el precio se fue y me está consumiendo parte del stop loss, ¿sí? O sencillamente estoy en pérdida, ¿sí? Los patrones de velas, esto me gusta mucho, no es el santo grial y no deben de usarse como una única referencia al momento de analizar. Para aumentar la efectividad de los patrones de velas japonesas es importante buscar confluencias con otros métodos de análisis, bien sean soportes y resistencias, bien sean indicadores, bien sea el uso del volumen, que también lo vamos a ver, ¿sí?
Entonces es importante que ustedes tengan claro de que estos patrones de velas tienen un porcentaje de efectividad, pero no necesariamente siempre te van a respetar ese porcentaje de probabilidad. Nosotros tenemos que unir todo esto con lo que ya ustedes saben, que es soportes y resistencia, que es la previa que nosotros hemos visto en base a análisis técnico, ¿sí? Entonces, luego de haber finalizado esto, vamos a irnos un momento a la gráfica para poder ver acá, ¿sí? Un poco de qué manera nosotros pudiéramos utilizar o interpretar o ver lo que nosotros acabamos de ver en la parte teórica, ¿sí? Nosotros tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros estábamos hablando de que la vela, ¿sí? Aquí están las velas, ¿sí? La vela va a tener un inicio, que es una apertura, va a tener un cuerpo, va a tener un cierre, un mínimo y un máximo, ¿sí? Y la vela va a estar determinada por la temporalidad. En este caso yo estoy en velas de H4, en una gráfica de H4. Quiere decir que estas velas duran o tienen una vida de 4 horas cada una. Y aquí yo tengo un escenario que fue el que les había mostrado o que les había dicho hace un momento, hace ratico, ¿no? Cuando estamos hablando de las doji, este caso puntual. 4 horas y mira lo que el mercado te da, una vela doji. ¿Sí? Te consigues con esto. Donde te dices, bueno, ¿y ahora qué hago? El mercado aquí no me dice que va a subir ni tampoco me dice que va a bajar. ¿Sí? Nos vamos a conseguir con esto, ¿sí? Ahora, aquí en TradingView, ustedes pueden configurar sus velas. Ustedes les dan doble clic y se vienen aquí al segmento de símbolos en cuerpo. Ustedes le pueden colocar el color que ustedes deseen a sus velitas, ¿sí? Bien sea verde, roja, azul, el color que ustedes deseen, ¿sí? Bien sea para las alcistas o para las bajistas. Eso ustedes lo pueden configurar. Eso va a ir a criterio de ustedes y eso es a lo que se le haga a ustedes más fácil de forma visual. Que ustedes puedan decir, mira, me gusta más este color porque lo puedo ver y lo leo mucho mejor. ¿Sí, chicos? Eh, Vamos a ver en velas de un minuto porque quiero que ustedes vean cómo abre el mercado, cómo abren las velas, cómo cierran las velas, cómo funciona. Bueno, que en un minuto casi que no tenemos mucho, es bastante volátil, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, mira, de este lado tenemos el contador, la cuenta regresiva que me dice a mí, bueno, son velas de un minuto, cada minuto tengo la generación de una velita nueva. Mira que acaba de cerrar, acaba de terminar una velita acá y mira cómo cerró. No es ni siquiera una doji. Es una doji porque al final el mercado cierra en el mismo punto donde abre, ¿no? Pero date cuenta de que esto no lo puedes leer. Y mira, ya va a un minuto de la siguiente vela y el precio sigue ahí. Entonces ya nosotros sabemos que siempre que estemos frente a momentos de pausa, son momentos que nos dicen a nosotros, bueno, esta es la previa para un posible momento de volatilidad. Miren, en este caso acá tuve el mismo escenario, las dos velitas que no se movían y a partir de ahí de pronto, ¡pum!, tengo el movimiento. Todo momento de volatilidad está precedido por un momento de paz, un momento de calma, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a unas velitas, vamos a irnos mejor a unas velitas de 3 minutos, que aquí sí se debería de ver algo, ¿sí? Bueno, el precio está parado, no se mueve, ¿no? Mira, aquí nosotros podemos ver la forma como el precio abre, cierra, tiene un mínimo y tiene un máximo, ¿sí? El cuerpo de la vela. Tengo el cuerpo de la vela, tengo el mínimo, el máximo, ¿sí? Acá el máximo, el mínimo y el cierre de la vela. Ahora, vamos a irnos al caso, al ejemplo o a tratar de identificar uno de los patrones que nosotros acabamos de ver. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos identificar siempre al momento de nosotros ir a buscar lectura de velas? Cuando vayamos a usar velas japonesas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar qué soportes y resistencias, ¿sí? Y muy aparte de eso, nosotros tenemos que antes tener identificada cuál es nuestra tendencia, ¿sí? Si nosotros nos vamos a H4, por lo menos en H4 nosotros podemos decir que la tendencia es ¿qué? La tendencia es alcista, ¿cierto? Porque los precios van subiendo cada vez más. Tengo precios subiendo, aunque en este escenario, en este contexto, en base a lo que nosotros hemos visto de soportes y resistencia y líneas de tendencia, yo no puedo decir aquí en base a líneas de tendencia que el precio es bajista. Todavía no, porque yo necesitaría que el precio rompa mi línea de tendencia, ¿sí? Y ya nosotros sabemos que después de que el precio rompa la línea de tendencia, él debería de venir a retestearla, pero no es el caso. Entonces, ya yo tengo el contexto. La tendencia es momentáneamente para H4 alcista, ¿sí?
Pero si yo me vengo a H1, muy posiblemente esa tendencia ya no es alcista en H1. ¿Sí? Porque yo en H1 me consigo con qué? Con una tendencia menor. Y aquí puedo ver yo que la tendencia es bajista. Entonces, lo que nosotros tenemos como líneas de tendencia, ya saben que eso nos sirve también como soportes y resistencias. ¿Sí, chicos? Ok. Vamos a ver qué pudimos nosotros haber visto acá. ¿Qué tenemos nosotros acá? Bueno, aquí se ve clarito que tengo una resistencia en esta zonita. ¿Sí? Tengo una zona donde el precio viene, toca, retrocede, rompe apenitas un falso quiebre, retrocede y vuelve otra vez nuevamente a respetar mi zona de resistencia. Pudiera marcar esta por la parte alta. Tengo también otra zonita por acá, ¿sí? Que antes era un soporte. Vean esto que está aquí abajito. Se convierte luego en una resistencia, ¿sí? Este contexto que yo tengo acá, ¿sí? El precio cae, soporta, soporta, pum, soporta, soporta, rompe, vuelve y eventualmente me lo reconoce como una resistencia, ¿sí? A mi línea de tendencia. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros pudiéramos utilizar un gatillo o cómo pudiéramos o qué tipo de gatillos podemos ver nosotros en estos escenarios que nos digan a nosotros, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo un gatillo que me puede estar pronosticando un movimiento bajista, ¿sí? Tengo una resistencia, me consigo con un gatillo acá. Mira estos señores que están aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Un martillo invertido. ¿Dónde tengo yo esto? En una zona de resistencia. Entonces, ¿es válido para mí tomar este movimiento bajista en este escenario? Sí, puede ser válido. Y aparte de eso, si yo no tomo esto como una confirmación, mira, yo tengo uno, dos, tres posibles cuervos negros también que me dicen, ok, luego de una zona de resistencia, mira que el mercado llega, tengo el rechazo, tengo el desgaste en esta vela que me indica a mí que los precios subieron hasta acá, pero la oferta fue lo suficientemente fuerte para desgastar esta vela, ¿sí? Y me está dejando un martillo invertido. Este martillo invertido, bueno, ya nosotros sabemos que nos da una especulación bajista, que no quisiste entrar ahí. Bueno, está bien, mira que te da uno, dos, tres bajistas, ¿sí? Pudiera haber sido esto los tres cuervos negros y a partir de aquí el precio se va, ¿sí? El precio se desplomó, se cayó. Ahora, vamos a ver si aquí podemos aplicar también lo que sería en este contexto que tenemos nosotros acá, una línea de tendencia que también ya nosotros sabemos que nos sirve como soporte y resistencia. En este contexto fue un soporte, ¿sí? Fue soporte, soporte, soporte hasta que lo rompió y aquí nosotros nos conseguimos con lo que acabamos de ver del pullback y el throwback. El precio después de romper una zona de soporte viene a reconocerlo ahora como una resistencia. Y mira qué bonito. ¿Dónde estuvo tu gatillo? Mira este señor que está aquí. Estaba bastante, bastante bonito. Era casi, casi un martillo invertido. Ojo que la lectura de las velas es mucho digamos, a la parte psicológica, al trasfondo. ¿Por qué? Porque esto que está acá, tú lo puedes identificar como casi un martillo invertido, porque tú lo que estás tratando de identificar es el sentimiento del mercado en este escenario. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, tengo una resistencia que antes era un soporte, el precio llega preciso a la zona, toca, tengo el desgaste, casi es un martillo invertido, casi, pero ya me dice a mí que el sentimiento del mercado es bajista en este escenario, en esta resistencia. Ya tengo esa confirmación, ¿sí? Es válido también. Depende mucho, mucho la forma en cómo ustedes interpreten la lectura de las velas, ¿sí? Tampoco quiero que sean muy cuadrados con el tema de las velas, de que no es que la formación tiene que ser así, precisa, como dice ahí, no puede tener una mechita, no puede tener nada. No. Mira, aquí tenemos ahora el martillo, que nos decía a nosotros que había un posible cambio de dirección. Tengo una zona de soporte. Mira qué bonito. El precio llega, rompe el soporte, pero mira cómo cierra la vela. Si lo ve, es un martillo, una hammer, muy bonito, que te demuestra a ti, mientras más larga esta mecha, te demuestra a ti que hay más fuerza compradora.
que lo que hizo fue neutralizar toda la oferta que estaba en este escenario, en este contexto. Y a partir de aquí yo me consigo con qué? Con que el precio comenzaron a subir, ¿sí? Pudiera yo decir que aquí también tengo, ¿qué tengo aquí? Esto pudiese ser también otra zona de soporte, ¿sí? Este tramo que está acá, este pequeño tramo. ¿Qué pudiera yo esperar acá para tratar de darle continuidad al movimiento? En esta zona de soporte, un gatillo. ¿Qué otro tipo de gatillos yo pudiera considerar válido? Bueno, este señor que está aquí, que es la envolvente, tiene que cubrir entre un 60 y 65% mi vela bajista previa. En este caso, más de ese porcentaje. Y mira que lo cubre al 100%, mira cómo la envuelve. Y a partir de ahí el precio sube, ¿no? La cotización sube. Pero quiero que te des cuenta de algo, que es lo que les estaba explicando, el soporte, la resistencia, la tendencia, la temporalidad. ¿Por qué? Porque si es que tú estás identificando solamente esto y no estás identificando tu tendencia, no sabes cuál es la tendencia del activo, no sabes cuáles son los soportes y las resistencias válidos, tú aquí puedes estar viniendo a decir, bueno, ya la vela cerró, tengo una envolvente muy bonita y me voy a buscar un trade, no sé, por lo menos un uno, no sé, qué sé yo, hasta aquí arriba. Y resulta que mira el precio viene y te saca el stop. Date cuenta de que los gatillos los vas a conseguir, las velas las vas a conseguir, los patrones los vas a conseguir, pero no siempre van a tener la efectividad porque depende mucho el contexto y la ubicación donde tú estés identificando ese patrón de vela, ¿sí? Aquí está perfecto, es una envolvente muy bonita, tiene fuerza, ¿sí? Y cumple un poco, pero mira, para el tamaño de la vela, a partir de ahí el precio cayó por debajo de este soporte que teníamos. Entonces, depende mucho el contexto con el que yo esté analizando, ¿sí? Las velas, con el que yo esté analizando el precio. Nosotros, ustedes, lo principal que tienen que hacer es comenzar a trazar zonas de soportes, resistencias, líneas de tendencia y ustedes poder identificar bien cuáles son los puntos válidos, ¿sí? Yo les voy a colocar por acá para que ustedes más o menos tengan la secuencia de cuáles son las temporalidades o los soportes donde tienen que buscar los gatillos. Si tú estás analizando, ¿sí? Si tu análisis, bueno, vamos a poner, si tu soporte, vamos a poner que son soportes y resistencias, ¿sí? Tú los tienes para H1, que es una hora, ¿dónde vas a buscar tú tu gatillo? La pregunta, tú vas a buscar tu gatillo en M15, ¿sí? Para H4, tú vas a buscar tu gatillo en H1 y para 15 minutos, que es M15, tú vas a buscar tu gatillo en 5 minutos o un minuto, M5 o M1. ¿Sí? Grábense esto, si quieren le toman un capture para que lo tengan. Estas son las zonas donde ustedes deberían de buscar las confirmaciones para M15, M5 o M1. Pero, sí, yo se los coloco porque debería de ser así, pero digamos que en M1 no es tan eficiente, no son tan eficientes la formación de estos patrones, ¿sí? Entonces vamos a dejárselo mejor de M15 a M5 porque ustedes no espero que se vayan a ir ahorita a M1, ¿sí? Porque todavía tienen bastante información que aprender, ¿no? Entonces, fácil, sencillo, nosotros vamos a acompañar nuestras zonas de soportes y de resistencias con la lectura de velas o la lectura de velas con nuestros soportes y nuestras resistencias, ¿sí? Para nosotros poder tener una mayor validez. Entonces, nosotros, a partir de acá, ¿qué deberíamos de empezar a hacer? O a partir de acá, ¿qué deben de empezar a hacer? Empezar a practicar con lo que serían soportes y resistencias. Comiencen a trazar soportes y resistencias, ¿sí? Los importantes, en todo caso, vayan desde H4, tracen sus soportes y resistencias en H4, sus líneas de tendencia en H4, ¿sí? Y luego se bajan a temporalidades menores, puede ser H1, a buscar esos gatillos, ¿sí? A buscar esos gatillos en donde, en una zona de soporte o en una zona de resistencia, ¿sí? Para ustedes poder tener o poder ir afinando poco a poco el ojo, ¿no? Por así decirlo.
en esta zonita. ¿Sí, chicos? Eso es todo por hoy. Hemos finalizado la clase de velas japonesas. Es bastante sencillo, es bastante teórico, no tiene mucha información, no tiene más allá que lo que serían los patrones de velas y la efectividad. El secreto de esto, muchachos, está sencillamente en saber trazar tu soporte, tu resistencia o tu línea de tendencia, porque tú puedes operar la línea de tendencia, ¿sí? Identificarlo muy bien y siempre que el precio esté llegando a esa línea de tendencia, a ese soporte o a esa resistencia, ahí es donde tú vas a esperar o vas a buscar identificar un gatillo que te va a decir a ti, ok, esta es una zona donde yo puedo tomar una posición, ¿sí? Dejo de grabar. Si alguno tiene dudas o preguntas, aprovechamos al finalizar la clase para que podamos responderlas. ¿Sí, chicos? Gracias una vez más a todos los que pudieron asistir el día de hoy y será hasta la próxima clase. Chao, chao.